Buenos días, mi hermano. Que Dios bendiga a todos. Gracias, Joan, por su oración y por lo de calificado. Eso, eso me anima a estudiar más. No estoy calificado, simplemente quiero agradar a Dios y eso tenemos que hacerlo todos nosotros. El capítulo 6 del libro Primera Carta a los Corintios es interesantísima. Yo no pensé que hubiera tanta enseñanza en tan solo 20 versículos. Y yo quisiera hacer un poquito ahí de lo que está tan establecido, tan bonito ahí en esta carta, ¿ok? Tomando en consideración lo que leyó el hermano Beto en el versículo del día, yo voy a leer desde el versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Esta es la versión Reina Valera 1960. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Eso era un decir de los corintios. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Interrogación: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o prostituta. De ningún modo, dice Pablo. Vuelve a hacer una interrogación. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y los versículos del día: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que quiere decir Pablo a los corintios es que el cuerpo de ellos, gordo, flaco, feo, bonitos, no le pertenecen a ellos, sino que les pertenecen a Dios. Estamos hablando de la iglesia. Y cuando se habla de que la vianda para el vientre y el vientre grande, quiere decir que el estómago es para la comida para el estómago, o en pocas palabras podemos decir que el cuerpo, cualquier placer que venga. Porque recuerden que estamos en Corinto. Pablo está en Corinto. Vamos a ver un poquito históricos, hermanito, en este momento. Cuando Pablo llega en Corinto, en Hechos capítulo 18, por ahí en Hechos capítulo 18, Pablo llega a Corinto después de estar en Atenas, allá en el Areópago, dando aquel discurso bueno al Dios no conocido, Dios a mostrar Pablo allá en Atenas, llega a Corinto, y en Corinto se consigue con una pareja que ya conocemos, que se llama Priscila y Aquila, que fueron expulsados de Roma por el emperador de ese momento, y llegaron a Corinto, y ellos están ahí como una iglesia. Y Pablo se conoce con ellos porque están haciendo el mismo oficio, el de construir cartas. Y se conocen, y Priscila y Aquila le dicen a Pablo que en Roma hay una iglesia de Cristo. Por eso que Pablo es en Corinto donde escribe la carta a los romanos. Pero oye, la cosa no está muy fácil en Corinto porque es una cultura, era como la ciudad del pecado de ese entonces, comparándolo con la ciudad del pecado en este mundo que conocemos, y discúlpenme los hermanos estadounidenses, Las Vegas. Lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. En Corintios, la vianda son para los vientres, y los vientres, el cuerpo podemos usarlo para cualquier placer. Y era de moda la fornicación. Entonces, en esa cultura, Pablo llega y se queda 1 año y medio. Pero me gusta lo que le dice Dios a Pablo
en el versículo 10 del capítulo 18 de Hechos, le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque por está preocupado, una ciudad de esa te puede afectar física y espiritualmente, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, Pablo en Corinto es que escribe la carta a los romanos. Y si ustedes han leído la carta a los romanos, que quizás ya la hemos estado estudiando acá, en el capítulo 1, en el versículo 18, hermanos, hacia adelante, vean, ustedes lean lo que Pablo tiene al frente, por eso que lo menciona, cómo era la situación del mundo el que estaba rodeado. Pero Dios le dice, tranquilo, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Y a ese pueblo que se refiere Pablo en la primera carta a los Corintios, informado por los hermanos de Chloe, dice que llegaron con algunos asuntos que ellos querían hacer preguntas para ver en qué están fallando. Pablo le dice en el capítulo 1, cuando empieza la carta, dice, yo fui llamado a ser apóstol por Jesucristo, por la voluntad de Jesucristo. Pero ustedes, dice en el versículo 2, ustedes también son llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes están llamados, aunque están ahí en Corinto, ustedes están llamados, apartados a ser santos, a vivir una vida para el Señor Jesucristo. El cuerpo de ustedes les pertenece al Espíritu Santo y al Señor. Y es interesante en ese mismo capítulo, hermano, en el versículo 22, dice Pablo a los Corintios, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ya lo sabemos nosotros. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, todos los corintios que forman parte de la iglesia, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Y esto es lo que más me gusta a mí, hermanitos queridos. Porque Pablo dijo en la carta a los romanos que Jesús, que es el poder de Dios, que la palabra de Dios es el poder de Dios, pero dice, y sabiduría de Dios. Pablo está invitando a los corintios, a todos nosotros que somos cristianos, a que conozcamos la verdadera sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Interesante esto. Interesante esto. Entonces, Pablo va, en este momento lo que voy a leer, va a enfrentar una situación dentro de la iglesia que uno pareciera que eso hoy en día no se viene desde muchos momentos, de ese tiempo, y voy a leer la versión, hermano, de la nueva traducción viviente, porque me gustó cómo lee ahí, el capítulo 6, versículo 1, porque hay que buscar la sabiduría de Dios hasta para asuntos internos pequeños que uno dice del común corriente, problema que se enfrenta la iglesia. Dice en el versículo 1, versión nueva traducción viviente, dice, cuando ustedes tienen un conflicto con otro creyente, hace una pregunta, pero esa pregunta tiene que ser bien fuerte por parte de Pablo. ¿Cómo se atreven a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular, en este caso los romanos allá, que decían sobre el asunto en lugar de llevarlo entre otros creyentes? ¿Cómo es posible que ustedes, conflictos que puedan resolver ustedes dentro de la iglesia, lo van a llevar a buscar a un abogado y llevárselo a un juez? Dice el versículo 2, con otro signo de interrogación, no se dan de cuenta que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo. Estamos invitados a juzgar al mundo. Entonces, cuando venga Jesucristo. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver
esas pequeñas cuestiones entre ustedes. O sea, porque no estamos hablando de situaciones como homicidio, femicidio, como que maltrato a la mujer o al hombre. No estamos hablando de eso. Por eso sí hay que llevarlo a las autoridades competentes. Pablo dice en la carta a los romanos, en el capítulo 13, versículo 4, que para eso Dios le dio la espada a las autoridades. Pero aquí son asuntos pequeños de fraude, que no le pago el alquiler, que no le pago la plata que le presto. En fin, situaciones que pueden resolverse entre los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos apartados, santos, para Dios. Entonces le dice el versículo 3, otra interrogación, dice, ¿no se dan cuenta que juzgaremos a ángeles? Eso en segunda carta de Pedro, en el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. También quizás vamos a estar pendientes, vamos a estar ahí presentes nosotros, los hijos de Dios. Así que deberíamos ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en nuestras vidas como cristianos. Dice el versículo 4, si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, otro signo de interrogación, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen, dice Pablo. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas, porque los corintios se jactaban de que ellos tenían muchos dones. No había alguien que fuera sabio para resolver estos conflictos o estos temas. En cambio, dice en el versículo 6, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. Situaciones que podemos resolver nosotros en la iglesia, porque pueden presentarse. Más que todo, en estos casos, sucede mucho estos conflictos, hermanos, con las cuestiones de dinero, pagos, cuestiones, ¿ok? Entonces, dice el versículo 7, el hecho de que tengan semejante demanda los unos a los otros es en sí una derrota para ustedes. El hecho de que yo vaya y demande a un hermano, ya yo estoy derrotado. Porque, ¿qué estoy haciendo? Yo llevándole los asuntos a gente que no tiene que ver con nada con eso. Ya estamos derrotados. Dice Pablo. Entonces le dice, habla con los dos, habla con el agraviado y con el que está demandando. Le dice al agraviado, me gusta esta parte, ¿por qué no mejor acepta la injusticia, hermano? Y dejar el asunto como está. ¿Por qué no dejarse estafar? Esa parte interesante. Jesús, en Mateo capítulo 5, oye, esta parte sí me gustó a mí, pana. Disculpen, ¿no? Por la expresión, hermanitos. En Mateo capítulo 5, en el versículo 38, Jesús le dice a los discípulos, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Ojo por ojo, ¿no? Y diente pasa que esto se ha venido transformando, entonces ya no es ojo por ojo y diente, sino que yo quiero quitarle la cabeza. Es un solo diente y quiero quitarle todo el puente, porque se ha constituido como una especie de venganza. Pero el versículo dice, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El mundo secular no va a hacer eso, pero esta debe ser la sabiduría de Dios. Esto viene de la boca de Jesús y el dueño de nuestro cuerpo. Ahí en primera de Pedro, en el capítulo 2, Pedro le dice a los hermanos, a los hermanos de la iglesia ya, también, a nosotros también, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice Pedro a los hermanos y a la iglesia, 2:20 dice, por aquí está, pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os azoten si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuiste llamados, para esto fuiste apartados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló en engaño su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está la lección. Si yo soy agraviado, yo tengo que poner la causa a quién. Quédame tranquilo, al que juzga justamente. Qué maravilloso. Ahora mire lo que le dice al que está demandando. Versículo 8. En cambio, ustedes mismos, los que hacen lo malo y estafan a sus propios hermanos en Cristo, no se dan cuenta de lo que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios. Y me gusta esta parte porque Jesús compara el hecho de que yo estafe a mi hermano, que yo le quite su dinero, no le pague, o no le pago el alquiler, o le quedo mal con cualquier contrato que haga, compara el hecho de defraudar con algunas cosas que están ahí. Dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Entonces, el que hable mal a un hermano y entrar en conflicto así que uno parece que son sencillos, comunes y corrientes. Pablo dice, no, eso es igualito, como que tú fueras un homosexual, un fornicario, un prostituto. Dice Pablo en el versículo 11, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. Y esto es interesante porque Pablo lo dice al principio cuando dice que nosotros invocamos al nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, hermanito, conflictos van a existir, pero tenemos que resolverlo nosotros en nuestra iglesia. Y la iglesia de Cristo tiene mucha sabiduría porque tenemos la sabiduría de Dios. Si hay conflicto en la iglesia en donde ustedes se reúnen de ese tipo, hermano, 1 Corintios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Gracias por tu palabra, que podemos de alguna manera leerla, Padre, y entenderla. Gracias a tu Espíritu Santo que nos da la oportunidad, Señor, de entenderla más aún, Señor. Gracias por este bello grupo que se reúne todos los días, Señor, y que nos da la oportunidad de poder enseñarle, Señor. Gracias a nuestro hermano Beto y a todos los líderes de la Iglesia San Cristóbal, Señor.
Gracias a todos los hermanos que están por fuera, que les bendiga el Señor, que les proteja, que les dé mucha salud y mucha prosperidad, Señor. Gracias por todo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cambio fuera.